Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda una vez más su tío Cue, haciendo este episodio número 42 de su podcast favorito, y si no es el favorito, al menos es uno de sus consentidos. Esperamos que así sea. Un equipo diferente, un podcast dedicado a Pumas Femenil. Este episodio, como les decíamos, es el número 42 y es el cierre de esta segunda gran temporada, de este segundo año del podcast, que va muy ligado y a la par de los tiempos de la temporada de nuestro equipo de Pumas Femenil. Ya cerró el campeonato, el Clausura 2024, ya tenemos campeonas, una final muy emocionante con Rayadas, el equipo que eliminó a nuestro el rival que eliminó a nuestro equipo, mejor dicho, en cuartos de final. Unos cuartos de final que nos dejaron un sabor un tanto amargo en un equipo diferente, muy probablemente a los aficionados también, porque quizá esperamos un poquito más del equipo después de el torneo que habían dado, después de las sensaciones que habían dejado en las 17 fechas. Vino la liguilla y la verdad es que fue un poquito la misma historia de siempre. Dicho esto, pues dijimos, vamos a hacer un periodo de reflexión, vamos a ver los datos, vamos a ver la información, y una vez que acabe el torneo sacamos nuestras conclusiones y aquí están. Entonces, este episodio número 42 lo vamos a dividir en dos partes. El primero es una revisión de los datos para dejar de ser subjetivos o ser un poquito más objetivos y enfocarnos en la parte numérica y estadística de lo que se hizo a lo largo de la temporada. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se puede hacer mejor? Y qué siembra esto para la siguiente campaña, en la Apertura 2024, que todavía está por comenzar, apenas se está dando cierta información, pero justamente a eso llegaremos en la segunda parte de este episodio, donde tendremos una pequeña reflexión sobre qué nos dejó el torneo pasado. Entonces, pues bueno, para comenzar, vamos con esta primera parte del episodio de cierre de la campaña para todos ustedes. Muchísimas gracias. Comenzamos. Y como ustedes ya habrán visto, nombramos este episodio Aprender a Ganar. Y tomamos esa decisión porque nos parece que es quizá el aprendizaje más importante del torneo para nuestras Pumas Femenil. Si bien destacamos en el episodio anterior, el del torneo regular, que habían aprendido a no perder, lo cual es muy importante, también es importante aprender a ganar. Entonces, a lo largo de la conversación lo iremos desglosando, pero para comenzar creemos que es muy importante empezar a hablar sobre, bueno, los datos, ¿no? Como bien decíamos. Y vamos a hacer esta breve comparación de lo que se hizo en el torneo comparado con el promedio de lo que se hace o que se ha hecho históricamente en Pumas Femenil. Y aquí es donde podemos ver que sí, ¿no? que sí se hizo un buen trabajo en la primera temporada al mando del director técnico Marcelo Frigerio. Números muy contundentes, muy fríos, en los cuales se logró una mejor posición a la que históricamente, o a la que es el promedio que accede a nuestro equipo, que es la séptima. En este caso se calificó en sexta por segunda ocasión en la historia. Se hizo récord de puntos con 28, bueno, en la segunda mejor, ¿no? Pero al menos sí fue superior al promedio, que generalmente son 25 por torneos. Esto a raíz de que se tuvo una victoria más en promedio a la que se suele tener, y también se tuvo una derrota más en promedio a lo que el equipo acostumbra tener, ¿no? Que en este caso fueron 7. Entonces, bueno, ahí están los resultados. En el
torneo regular, en la fase regular serían 5 en realidad. Entonces vamos a editar esto, manito. Olvidemos esto y déjame. Y bueno, para comenzar, como les decía, vamos a revisar los datos más generales de lo que dejó el torneo pasado. El Clausura 2024 lo vamos a dividir en dos partes: el torneo regular y la liguilla. Entonces, para comenzar, vamos a mostrarles un poquito los datos que dejó la liguilla, el torneo regular de nuestras Pumas. Y aquí podemos ver dos cosas muy importantes. La primera es que si vemos la información en lo general, pues sí, se hizo un mejor torneo en promedio a lo que se hace históricamente en Pumas femenil. Se tuvo un mejor puntaje final con 28 porque se superó el número de partidos ganados, históricamente que son 7, en este caso hubo 8, se perdió uno menos a los que se pierden regularmente, que fueron 5 en lugar de 6, y cosas que llaman la atención. Es el torneo, y como lo mencionamos, donde más goles marcó el equipo, históricamente, ¿no? Y eso sí es desde que arrancó la Liga MX femenil, con 44. 18 más de los que promedia habitualmente, que son 26. Pues eso nos parece que es un dato significativo y que además refleja mucho de lo que se hizo bien en este torneo, particularmente con las 3 jugadoras que habíamos destacado: Deneisha, Ariel y Steph Ribeiro, como digamos, la punta de lanza de este equipo y este poderío ofensivo, este tridente, que lo hizo bastante bien. Donde el equipo quizá nos quedó un poco a deber es en la parte defensiva, que si bien, como podemos ver en la gráfica, recibió 34 goles en la fase regular del torneo, prácticamente 2 por partido a nivel de promedio, y son 13 más de los que recibe habitualmente. Entonces ahí es donde nos queda esta primer duda, ¿no? De, bueno, ¿qué no se hizo bien? Y esto nos lleva a uno de los planteamientos que queremos hacer y que les vamos a platicar hoy, y que, a riesgo de sonar un poquito, ¿cómo llamarle? Sofisticado, ¿no? O no, sí quisimos ofrecerles datos distintos para que podamos discutir y opinar, ¿no? Con un poquito más de datos. Esto es lo general. Entonces, podremos decir que en la fase regular sí se hizo una mejor tarea de lo que habitualmente se logra en el torneo, pero ¿qué pasó cuando nos vamos a la liguilla? La verdad es que ahí el equipo pasó lo mismo de siempre, como ya lo comentábamos. Se perdieron los 2 partidos, la ida en casa se pierde 2-0, la vuelta en el Gigante Acero se pierde también 1-0, y esto que nos deja que en esta primer liguilla de Marcelo como técnico no se sumaron puntos, entre comillas, al final de la liguilla pues no es a puntos, pero no se ganó ningún partido, no se empató ninguno, sino que se perdieron los 2, ¿no? Y pues bueno, en realidad es que el promedio de goles quizá fue mejor porque solamente se recibieron 3 en lugar de los 5 que históricamente promedia el equipo jugando en liguillas, pero no se anotó ninguno. Entonces, la verdad es que quedó un poquito a deber ahí el equipo en esta segunda etapa. Y esto a lo que nos lleva es a plantearnos un tema. Es si la tabla general nos miente. Para quienes no estén tan familiarizados, pues bueno, hay muchos libros de estadística de fútbol y hay un par que queremos mencionar. Uno se llama Soccernomics y el otro se llama XG, que es la historia de cómo
esta métrica que está tan popularizada actualmente surgió y cómo se ha dado históricamente. ¿Y por qué estamos planteando este tema del XG para este episodio? Porque nos parece que es una métrica muy interesante. ¿A qué queremos llegar? ¿De qué trata el fútbol? A grandes rasgos es anotar más goles de los que recibes, sin duda. O se puede ver desde otra forma, recibir menos goles de los que recibe el rival. Y entonces, bajo este concepto, bajo esta idea, es que planteamos este episodio. A ver, ¿qué pasó entonces? Vamos a hacer esta primera comparación de los goles recibidos y los goles anotados por los diferentes equipos a lo largo del torneo. Para quienes están viendo esto en YouTube o Spotify, va a ser muy evidente. Para quienes nos estén escuchando, pueden también ver estas gráficas en los posts en nuestras diferentes redes, particularmente en Instagram. Pero lo importante es que estamos mostrando una gráfica donde ponemos en contraste los goles que ha anotado cada uno de los 18 equipos de la Liga MX femenil en el eje vertical y todos los que recibió o todos los que le marcaron en contra en el eje horizontal, y nos arroja esta gráfica que ustedes están viendo. ¿Qué es importante destacar de esta primera aproximación? Pues bueno, que los 4 semifinalistas aparecen en la parte superior. No debería sorprendernos, pero así es, ¿no? Y es que en realidad estamos viendo cómo Tigres, Pachuca, Monterrey y Rayadas fueron los equipos que más goles anotaron y también de los equipos que menos goles recibieron. Hicieron, ¿no? Los semifinalistas quedan muy claros, que eran los equipos más equilibrados del torneo. Después viene un bloque muy interesante de 5 equipos. Guadalajara, León, Juárez, Toluca y Xolos, que están estadísticamente muy cercanos. Todos recibieron, o mejor dicho, marcaron entre 30 y 35 anotaciones y recibieron entre 15 y 30. Y estaban ahí muy compactos ese grupo. ¿Qué pasó? Pues bueno, ahí están reflejados cómo son muchos de estos equipos que batallaron en la temporada, ¿no? Que quizá no tuvieron un torneo tan sólido como si lo tuvieron los semifinalistas, finalistas y las campeonas, y que además son estos equipos que regularmente están peleando del 6 al 8, ¿no? ¿Pero qué pasó? No nombramos a las Pumas. ¿Por qué? Porque quienes lo están viendo en pantalla y quienes lo podrán ver en los gráficos, aparece aquí Pumas femenil como un equipo al que podríamos decir que es una anomalía estadística, ¿sí? Se sale de esta expectativa, ¿no? En la cual marcó muchos goles, ¿no? Los 44 que ya mencionábamos, pero también recibió muchos, con esos 34. Entonces, por eso está aquí. Y eso nos pone a pensar que sí, fue una temporada un tanto sorpresiva de nuestras Pumas. Ya después viene todo el bloque de los equipos que tuvieron peor posición, que se explica muy claramente porque recibieron más de 40 goles y no marcaron más de 20. Entonces, pues, claramente ahí hubo temas, ¿no? Que no hubo equilibrio en estos equipos. Lo interesante del caso, y es hacia donde queremos llegar también, es que ¿qué tal si lo pensamos, ¿no? Desde una lógica distinta? Si le damos un doble clic a esta información utilizando estos datos que ya mencionábamos, que son el XG y el XGA. ¿Y qué significa? XG es un parámetro, una estadística utilizada en el cual se utilizan muchísimos datos para construir una métrica en la cual se pueda cuantificar la calidad de las oportunidades de gol generadas por un equipo o en su defecto
las jugadas en contra. ¿A qué nos referimos con la calidad de las oportunidades de gol? Pues bueno, la posición de las jugadoras en el campo, el ángulo del disparo, la zona, el número de defensas, etc. Y entonces estas métricas lo que hacen es arrojar un número, un cálculo de probabilidad para saber qué tan buena, ¿no?, es la calidad de estos remates, tanto a favor como en contra. Y entonces, con esta estadística nos dimos a la tarea de repensar cómo les fue a los diferentes equipos. Y aquí está este primer gráfico, que es muy interesante, donde vemos cómo, si solamente comparamos la calidad de estos datos, ¿no?, tanto el XG a favor como en contra, volvemos a ver, ¿no?, a los equipos que estaban en la parte superior de la tabla con muchos más goles a favor, porque generan más oportunidades y generan mejores oportunidades, y al mismo tiempo les generan, ¿no?, muchas menos, ¿no?, que son mejores atacantes y mejores en defensa. Entonces, aquí sí podemos ver Pumas y Toluca estadísticamente son muy cercanos. Y si lo vemos desde una óptica un poco más cualitativa, pues podemos entender que sí, fueron rivales que durante el torneo empataron a 2, que tuvieron subidas y bajadas muy similares, que incluso en los resultados de sus diferentes enfrentamientos, ¿no?, a lo largo de la campaña, tuvieron números similares. Y lo que es muy contrastante, Xolos, que acabó en el lugar 11 de la liga, estadísticamente fue mejor que cualquiera de estos dos, que Diablas y que Pumas. ¿Qué pasó? Que si bien generaba ocasiones muy buenas y tenía menos ocasiones de calidad en contra, no las completaba. Si hubiera sido más eficaz frente al marco, pues bueno, seguramente hubiera tenido un desempeño mejor. Y esto es justamente el caso contrario de Pumas. Si recordamos, anotó 44 goles y se esperaba que metiera solamente 31. Entonces tuvo, llamémosle, un superávit, ¿no?, o marcó casi 13 goles más de los esperados. Ya sea porque eran situaciones complicadas, donde la probabilidad o la calidad de la llegada no era tan buena. Y ahí es donde vemos que fue muy sobresaliente ofensivamente el equipo. Defensivamente fue muy a la par, ¿no? Se esperaban 31 goles en contra, recibieron 34, sí un poco por encima, pero no con este salto de 12 o 13 que sí vimos en la faceta ofensiva. Pues, ¿qué nos deja esta información? Pues bueno, de Pumas sí fue sorprendente su participación, porque ofensivamente fue mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Y ahí es donde el desempeño de las jugadoras en lo general, pero también del planteamiento y la forma en la cual se diseñaban los ataques del equipo, pues bueno, fueron bastante efectivos, no así en la parte defensiva, ¿no?, del equipo, ¿no?, que pues bueno, sí le fue no tan mal, pero tuvo muchas llegadas en contra. Y esto nos lleva a pensar en llevarlo como a una comparación, y no es que queramos descubrir lo negro, ni mucho menos, estamos compartiéndoles mucho de lo que vamos aprendiendo también sobre la marcha, para tener otros puntos de discusión que a lo mejor no sean únicamente esos datos lógicos, ¿no?, y que vemos todo. Esta información la tomamos de Wisecout, que es una plataforma de scout y análisis que se utiliza a nivel mundial, que es, digamos, de las métricas más fidedignas para este tipo de datos, y que nos permitieron hacer esta comparación. Pero entonces nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría? ¿Cómo comparamos lo esperado con la realidad, ¿no?, la expectativa con la realidad?
Y eso nos llevó justamente a este otro gráfico, ¿no? De los puntos que se esperaban o que la plataforma arrojaba como los que podría haber obtenido Pumas, ¿cuántos anotó? Y aquí es donde vemos de nueva cuenta como a los primeros 5 equipos de la liga, la verdad es que era bastante concordante. En general, Tigres, Monterrey y América obtuvieron algunos puntos más de los esperados. 3, 4 puntos más. No sorprende porque además son plantillas muy poderosas que en su momento, bueno, fueron finalistas, campeonas del torneo pasado, subcampeonas en el caso de América en ambos casos, y que bueno, tienen plantillas muy poderosas, jugadoras muy determinantes que cuestan estos puntos a favor. ¿Qué sorprende? Para quienes nos están escuchando, quizá no, bueno, muy probablemente no lo ven en este momento, pero Pachuca entregó menos puntos de los que se esperaba. Curioso. Fue el segundo lugar general, pero pudo haber obtenido más puntos a partir de la calidad de las llegadas tanto que generaba como las oportunidades que le recibían. Entonces desde ahí podríamos decir que estuvo por debajo de las expectativas del torneo, y en su caso Pumas también, ¿no? Aunque quedó en sexto lugar, quedó ligeramente por debajo de lo que se podía esperar, no de una manera dramática, sino que digamos que se quedó, ¿no?, por ahí un poquito debajo. Y es interesante ver esto porque podríamos pensar que hay equipos como León que se quedó muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. El equipo, ¿no?, de León consiguió 21 puntos de los 28 que se esperaba de ellas. ¿Qué significa esto? Que no fueron eficaces en ataque, que a lo mejor su defensa tampoco fue tan sólida y ahí quedaron a deber. En el caso incluso de Tijuana, ellos consiguieron 28 puntos de 22 y medio que esperaban, entonces rebasaron lo que se esperaba de ellas, y es ahí donde la información nos parece que también es importante empezar a entenderla desde otra, ¿no?, desde otra perspectiva. Pumas es el equipo que nos importa, pero siempre es bueno hacer puntos de comparación. Tiene una expectativa de puntos de 29, 28.9. Entonces se quedó un puntito, dos puntos, perdón, por debajo de lo que podía dar, si bien no hubiera modificado en gran medida la posición que ocupó en la tabla. Sí nos habla de que se quedó un poquito por debajo. ¿Y a qué nos llevan estas conclusiones? Pues bueno, a pensar que sí se hizo una buena temporada, pero se podrían haber hecho aún mejor las cosas. Y es aquí donde, ahora sí, les vamos a mostrar esta otra gráfica que nos parece muy interesante sobre cómo la expectativa y la realidad a nivel estadístico jugaron un papel muy interesante para los diferentes equipos, que los dividimos en 4 grandes bloques en función de si recibieron más o menos goles de los esperados en el torneo. Y llamémosle que quienes anotaron menos de los que se esperaban y además recibieron más, de los que peor desempeño tuvieron, serían Cruz Azul, Tijuana y Gallos. Dentro de lo que se esperó estadísticamente de ellos, estuvieron por debajo. Quienes anotaron menos goles de los esperados, pero al mismo tiempo tuvieron un desempeño defensivo mejor de lo que las estadísticas mostraban. Otra vez, ahí vemos a 2 equipos. Curiosamente, los 2 de Guadalajara. Atlas y Chivas fueron los equipos que
pudieron, que mostraron un trabajo defensivo mejor de lo esperado, pero que ofensivamente quedaron a deber. Ahí ya eliminamos a 5 equipos. ¿Quiénes fueron los equipos que anotaron más de lo esperado, pero al mismo tiempo defensivamente quizá no fueron tan buenos? Ahí es donde se concentra la gran mayoría de los equipos de la Liga MX, porque tenemos a Santos, Mazatlán, San Luis, Juárez, Necaxa, León, América y Pumas. ¿Qué significa esto? Que estos 8 equipos tuvieron desempeños ofensivos muy, muy buenos, particularmente Pumas, que como podemos ver en la tabla sobresale dentro de esta estadística al ser de los equipos que más goles anotaron por encima de lo esperado, pero también, ¿no?, se quedaron un poquito por debajo. ¿Y qué nos arrojó? ¿Quiénes son los equipos, llamémosle, más sólidos o más equilibrados, que anotaron más de lo que se esperaba y recibieron menos de lo esperado? Nos sorprende que dicen las campeonas, que Rayadas fue el equipo que anotó más goles, bueno, el segundo que anotó más goles de los esperados después de Pumas, pero también fue de los equipos que recibieron menos de los esperados. Ahí están Pachuca, Tigres, Toluca y Puebla. ¿Qué significa esto? Que ese Puebla funcionaba bien. Quizá no tenía el peso de las individualidades que tienen los otros equipos, pero ahí va. Lástima que, bueno, se desarmó, como en muchos casos. La entrenadora Majo se va de auxiliar a Toluca, se van sus delanteras, ¿no?, son baja, o hemos estado viendo por ahí reportes de otras jugadoras que también ya se despidieron y que iremos viendo en otros clubes. Entonces, pues bueno, veremos cómo cambia esto de un torneo a otro, pero en lo que nos compete a nosotros, ¿qué nos arroja todo este análisis que estamos hablando? Pues bueno, que Pumas fue mucho mejor en ataque de lo esperado y fue ligeramente peor de lo que se podía, ¿no?, en términos defensivos, de lo que se hubiera deseado. Entonces, ese es, digamos, el gran balance y explica mucho de por qué al final el resultado de la temporada fue el que fue. Si no logras defender mejor, pues bueno, no tienes menos oportunidades de avanzar. ¿Qué pasó entonces? Pues bueno, es el resumen estadístico de este torneo Clausura 2024 y vamos a la segunda parte del podcast para dar nuestras conclusiones. Y bueno, en esta segunda parte del podcast queremos plantear esta pregunta. ¿Mejoró Pumas femenil en este torneo con el nuevo DT? La respuesta lógica es decir, sí. Se ganaron más partidos, se perdieron menos, se anotaron más goles. A la hora de la hora, algo faltó. Y por eso mismo decíamos, ¿no?, que esta temporada medio anómala estadísticamente que tuvo el equipo, ¿no?, en este concepto de los outliers, ¿no?, que es salirte, ¿no?, de la norma y de la estadística, explica por qué fue así la temporada de Pumas, ¿no? Fue el outlier, el atípico, el anómalo, ¿no?, un equipo diferente, ¿no?, a lo esperado, y que debemos entonces utilizarlo como base para lo que se viene. Entonces, ¿mejor el equipo? Sí. ¿Lo suficiente? No. Tampoco es que queramos criticar de más porque es el primer torneo, el equipo ya estaba armado, pero pues bueno, sí hubo un alza
en desempeños individuales, como lo podemos ver con las 3 jugadoras que son seleccionadas internacionales en su país: Denisha Blackwood por Jamaica, Stephanie Ribeiro, que fue convocada por la selección de Portugal y al momento de la grabación está entrenando con el equipo, lo cual nos llena de mucho gusto y mucho orgullo de verla llegando a ese punto. Y la otra era Amber Diorio, que ya causó baja el equipo, pero bueno, ella forma parte de la selección de Puerto Rico. Entonces tuvimos esas seleccionadas, como hemos dicho hasta el cansancio. Una seleccionada también básica y una de las jugadoras más importantes del proyecto Pumas Femenil, que es doña Ana Mendoza, seleccionada sub-20, que se irá al Mundial y que es una jugadora que está llamando la atención de otros clubes, tanto a nivel nacional e internacional. Qué orgullo que esta jugadora surgida de la cantera, que es una de las mejores defensas y una de las mejores jugadoras que tiene el equipo, haciendo o teniendo esos resultados, me parece sumamente destacado de la gestión de Marcelo. Así potenció este desempeño de Ana. También tenemos, ¿no?, a las 2 máximas goleadoras de la institución, que son Steph y Ariel, entonces la cual sabemos que, o esperamos, que sigan aumentando su cuota, que son, ¿no?, poquito debajo de los 30 goles. Esperamos, ¿no?, que sigan en la tendencia que han ido llevando en los últimos torneos de marcar muchos, ¿no?, y de ser mejores. Entonces, pues bueno, eso es de lo destacado. También el regreso de Cindy Arteaga, que va a ser una jugadora muy importante en el siguiente torneo, o así lo queremos ver. La estabilidad que encontró Heidi como portera, y que además, bueno, a esto se va a sumar la competencia interna que representa la llegada de Wendy Toledo, que hemos leído por ahí comentarios un poco extraños, pero no se vayan con la finta. Es una gran portera con muchísimo potencial que va a representar una competencia muy sana para Heidi, que claramente es la número 1, porque Melanie sigue recuperándose, Pau Calderón salió del equipo, están entrenando con el equipo tanto Tabata como Omar, las 2 porteras del equipo sub-19. Entonces, pues bueno, van a ver que Wendy Toledo, si bien no ha jugado en el último año más que un par de partidos con Chivas, estaba detrás de 2 grandes porteras, como lo son Blanca y Celeste Espino, ¿no?, de Chivas. Ambas seleccionadas, ambas muy talentosas. Entonces, sabemos que Chivas recibió muchas ofertas por Wendy. Qué bueno que una de ellas fue de Pumas. Me parece que puede ser una gran competencia para Wendy, incluso más que Itzel González, la portera de América, que estará y que sonó para llegar al club. A título personal, no me parecía que fuera un fichaje tan necesario para el equipo, porque ex seleccionadas, venida de América, con experiencia internacional, suena muy bien, pero perdió el puesto con una seleccionada sub-20 como es Itzel Velasco. Ha tenido desempeños un tanto irregulares en el último año, no es una jugadora barata. Entonces me parece que si somos un equipo que le cuesta el tema financiero, vale más la pena destinar lo que podría ganar una jugadora de la estatura y del talento y el reconocimiento de Itzel, que no lo negamos, pero que para efectos de nuestro equipo pues es más conveniente distribuirlo. Entonces ahí es donde vemos que Wendy puede ser una jugadora importante, sumada a otras más, ¿no? Sabemos que se tiene que reforzar el equipo, sobre todo en la parte baja. Esperamos por ahí 2 o 3 refuerzos, cuando menos, ¿no? Ya hay rumores, hay especulaciones. Esperemos que se puedan cerrar pronto estas para mejorar el nivel
que mostró el equipo, sobre todo considerando pues, lo que ya se sabe, ¿no? Que al final pues hubo bastantes bajas en el equipo, como suele ser habitual. En este caso son 7: Brenda Uribe, Anaí Gómez, Irma Pinzón, Amber Diorio, Pau Calderón, Selene Valera y Sherlyn Valadez, que siendo muy honestos, no es que vayan a ser bajas tan sensibles para el equipo, ¿no? Quizá las que más se puedan resentir sean Anaí e Irma, que fueron quienes más acción y más minutos tuvieron en el último año, pero que algo pasó. Anaí, tras la salida del cuerpo técnico anterior de Jonathan Lascano, bajó significativamente su desempeño. Tuvo ahí algunas situaciones personales a lo largo del torneo pasado, tuvo menos minutos, menos participación, marcó un gol importante contra Tijuana, que fue de estos destacados del no perder. Irma también fue un revulsivo, jugó en varios partidos, dio varias asistencias, marcó su gol, pero eran jugadoras que desde la banca aportaban en algunos casos, pero no tenían este peso específico, ¿no? Lo mismo pasó con Amber, lo mismo pasaba con Brenda, Selene, que estuvo prácticamente año y medio con el equipo, pero simplemente no le dio para quedarse un poquito más. Lo mismo Sherlyn y Pau Calderón, ¿no? Que eran jugadoras muy importantes a nivel del vestidor, no tanto así a nivel del impacto del desempeño que podían tener con el equipo. Veremos qué hará, confiemos en que la dirección técnica, la dirección deportiva del equipo den este salto de calidad en los esfuerzos que van a llegar, particularmente en la zona defensiva y probablemente también en el medio campo, ¿no? Ahí se quedaron Michelle, se quedaron Karen, se quedó Dania, probablemente, ¿no? O a título personal me parece que por ahí podría llegar una jugadora a apuntalar esa zona. En la parte de atrás sí necesitaremos refuerzos indiscutiblemente, porque pues bueno, Ana se va al mundial, Dirce y Bebé son jugadoras de mucha experiencia, pero ya les cuesta trabajo, ¿no? Y Bebé de hecho ya los partidos que jugó el torneo pasado fueron más en una línea de 5 como una tercera central, ya no le están considerando como mediocampista, entonces por ahí tendrá que considerarse alguien y quizá alguna jugadora por las bandas donde tanto Janaisi como Pau Chavero tuvieron buenas temporadas, particularmente Chavero a mí me pareció que dio un salto importante de un torneo al otro en una nueva posición donde aprendió a jugar, pero bueno, iremos viendo qué se da. Seguramente habrá también participación de jugadoras que asciendan del equipo sub-20. Ya vimos por ahí a Karen, la central de la sub-19, entrenando con el equipo. Creemos que puede ser de las que pueda tomar minutos. No sabemos si Abril Aguirre vaya también a participar. Paulina Suárez, hay material, hay bajas también en ese equipo. Ya vimos la salida de Mariana Camacho, que era una de las jugadoras que más tiempo tenía en fuerzas básicas del equipo, pero bueno, no se logró asentar, no se logró dar su debut, ya se despidió del equipo. Iremos viendo también qué altas y bajas se dan por allá, y pues bueno, así ha sido esta primera parte del cierre del torneo anterior, de la pretemporada de esta apertura, y pues bueno, esperemos que este episodio un tanto estadístico, matemático, les siembre algunas dudas, les ayude a pensar de manera distinta cómo vieron el torneo de nuestras Pumas. Si están de acuerdo, escríbanos aquí al lado, ya saben, en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde ustedes quieran. Nos enriquece muchísimo sus opiniones. Nos saben que somos muy abiertos a debatir, conversar
etcétera. Creemos que es un ejercicio muy importante también, ¿no?, dentro de la afición, el poder comparar opiniones y datos, y que bueno, al final de cuentas todo esto sirva para que el equipo avance, ¿no?, como proyecto, y que pues bueno, lo volvemos a decir, aprenda a ganar, que es lo que nos parece que es lo que se necesita de cara al futuro. Y pues bueno, sin mucho más, los dejamos, nos vemos pronto, nos escuchamos muy pronto con la nueva información. Hay mucho que esperar, nuevos uniformes, nuevos refuerzos, nuevo torneo, porque este mundo del fútbol no para, un equipo diferente tampoco. Y pues bueno, de nuevo muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Esperemos que les guste este episodio, compartan, escriban, comenten, etcétera, en todas las redes, que para eso estamos, haciendo esto siempre con mucho gusto para ustedes. Que les vaya muy bien y nos vemos pronto en el Olímpico Universitario. Hasta pronto.